Siempre es un honor poder compartir la palabra de Dios. Es un privilegio y es una responsabilidad bastante grande. Permítanme tomar un poquito de agüita. Como decía el pastor, este es un año en donde tenemos muchas expectativas de lo que va a suceder, de lo que va a ocurrir. La palabra profética fue bastante clara, fue bastante precisa para lo que venía, ¿no es cierto? Y entendemos que el año 2018 tiene que ver con un año de libertad, también con un año de nuevos comienzos, y lo necesito declarar para que quede, ¿no es cierto?, en nuestra retina. Dicen que la madre de las enseñanzas es la repetición. Así que hay que darle 1, 2, 3, 4, 5, hasta que se haga uno con nosotros. Entonces es el año de la libertad, ¿no es cierto? El pastor también luego nos enseñó que el número 8 es un número de nuevos comienzos. Y también es un año, o el 8 es un número, y por lo tanto este año es un año en el cual vamos a ser circuncidados. No es que no lo hayamos sido antes. Ustedes saben y hemos sido exhortados por la palabra que nuestra purificación tiene que ser cada vez más. El que esté puro, que dice la palabra, purifíquese más. El que esté santo, sea más santo. Debemos circuncidar nuestros oídos, circuncidar nuestros ojos, circuncidar nuestro lenguaje. Y ya hemos sido puestos al tanto de esa instrucción. Y este año es un año de circuncisión. Es el tiempo preciso para la circuncisión. Recuerden que la circuncisión era realizada en el 8º día. Un día en el cual el pequeño sentía menos dolor, pero además tenía mejor capacidad regenerativa de todos sus tejidos. Dios es perfecto, Dios es maravilloso y sabe cómo hacer las cosas. Así que, hermanos, prepárese. Porque aunque va a doler, muchas cosas van a doler. La circuncisión duele. Tenemos una esperanza y es que no sentiremos tanto dolor. Y eso es bueno. Y nos recuperaremos rápido. Maduraremos rápido. Este año tenemos que ser aprobados y aceptados por la palabra, como declaraba Eliseo hace un tiempo atrás. Y entender los tiempos es vital para esto. Cuando entendemos los tiempos, tenemos la posibilidad de estar bien posturados en la posición. Tener una postura adecuada en la posición en la cual tenemos. Tener una postura adecuada para lo que va a venir. Dijimos que entender los tiempos no tiene que ver con escatología ni con saber cuántas semanas quedan para que venga Cristo. Cuántas semanas quedan para que se cumplan las últimas profecías. No tiene que ver con eso, entender los tiempos. Entender los tiempos es algo mucho más profundo y es algo mucho más hermoso, mucho más práctico, mucho más funcional y que nos da mucha más plenitud de la que nosotros quizás simplemente entendemos que se cumplan tiempos establecidos para poder, ¿no es cierto?, saber si viene o no viene nuestro amado, que por cierto viene. Debemos estar bien posturados. ¿Para qué? Para lo que Dios comienza a entregar como verdad presente. Verdad presente es que entendemos que no es algo estático, sino dinámico, algo continuo. La verdad presente es algo vivo, es algo, es un fluir que no solamente es algo que se dio ayer, y eso de ayer también me sirve para hoy, sino que Él va renovando en su multiforme gracia la verdad presente. Si no fuese así, no podríamos conocer a Dios. Si no fuese de forma paulatina, nuestro entendimiento no podría captar ni contener la gloria que significa conocer de forma gradual a Dios.
De la forma en cómo lo conocieron hace años atrás, no es la misma forma en cómo se conoce a Dios el día de hoy. El poder de años atrás no es el mismo poder que se manifiesta hoy. Dios es el mismo, Dios no cambia. Dios tiene el mismo poder, pero Dios no nos puede entregar poder, gloria y gracia de forma brusca, de forma violenta. Tiene que ser de forma progresiva para que podamos ser capaces de manejarla. Recuerden que la Biblia dice que nosotros somos herederos de algo, pero somos herederos y podemos hacer uso de esa herencia a medida que nosotros vamos creciendo, madurando. No nos diferenciamos en nada de un esclavo. Y eso tiene un valor importante en nuestra vida. Dice ese pasaje que tenemos tutores y curadores. Tutores que nos cuidan y curadores que nos dispensan gracia paulatinamente, de forma progresiva, para poder llegar a una madurez en la cual nosotros podamos accesar de forma completa, más profundamente y más profundamente. Y por las generaciones, que su gloria vaya a ser mayor cada vez. La gloria postrera es mayor que la primera, y eso lo sabemos. No hay discusión para eso. Entonces, entender los tiempos nos da acceso al kairos. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un tiempo atrás? El kairos que no es símil a un tiempo cronológico, sino que a un lugar de acceso donde tenemos riqueza de Dios, la exousia de Dios, para poder ejercer nuestra función y nuestra asignación en este lugar, en la tierra. Leamos Salmo 139. No es el versículo principal. De hecho, no voy a dejar un versículo principal, sino que vamos a ir a través de unos par de versículos para poder entregar lo que Dios ha puesto en mi corazón en este día. Salmo 139, 23 y 24. Le dije que este era un año de la circuncisión. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Esto es circuncisión, hermanos. El salmista David lo tenía bastante claro. Y él le reclamaba, él le pedía, le imploraba, le clamaba a Dios: examíname, oh Dios. Cuando tú pides a Dios que te examine, le estás pidiendo que Él te circuncide. Porque Él tiene que sacar, cortar lo que hay de más, lo que sobra en tu ser, lo que permite que se esconda basura, pudredumbre, hedor. Examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí algún camino de perversidad. El camino tiene que ver con sus caminos, que según Isaías son más altos que nuestros caminos, que son más elevados, que son más perfectos. Y Efesios 2:10 dice que Él nos ha predestinado caminos, obras en las cuales nosotros debemos andar. Entonces, para que Él pueda instaurar sus caminos, que son más altos que nuestros caminos, debemos primero dejarnos examinar. ¿Examinar por qué? Por Dios, pero por Dios a través de la palabra. La palabra es la que me aprueba o me desaprueba. Recuerden que nosotros no tenemos el derecho de aceptar o de reprobar una palabra. Lo que nosotros tenemos es la responsabilidad de presentarnos para que la palabra nos apruebe o nos desapruebe. Entendamos bien nuestra posición frente a la palabra. Para que Él pueda instaurar sus caminos en nuestra vida, debemos dejarnos examinar en nuestros deseos, nuestros pensamientos, y es desde esta plataforma de examinar nuestra vida por Dios que entramos en sus caminos, nos rendimos a sus caminos. Miren lo que dice Jeremías 17:10. Yo, Jehová, escudriño la mente, los pensamientos, el corazón, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es vital, hermanos, que nos dejemos ser examinados por Dios. Porque en
en ese espacio donde Dios nos examina es que Dios nos otorga, nos asigna caminos. Pero nuestro corazón es determinante en esto. Jesús tenía muy claro esto y siguió cada paso en la tierra para enseñarnos el patrón que Él vino a establecer. Una conducta según el diseño de Dios, que sabemos que es el diseño y el patrón y el comportamiento de un hijo. Eso es lo más excelso, ser un hijo. Uno de los pasajes más emblemáticos sobre los cuales yo me quiero basar el día de hoy es Mateo 3, del 15 al 16. Sabemos que el nombre más alto, el nombre más elevado de nuestro Dios es Padre, Padre eterno. Y dice la palabra, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, entonces ¿dónde están mis hijos? Mateo 3, 15 y 16 dice lo siguiente. Dice, pero Jesús le respondió. Este pasaje lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leerlo de nuevo porque hay detalles que se nos escapan a veces. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La vez anterior, cuando hablamos de justicia, ¿no es cierto?, dejamos en claro como presente que justicia es la voluntad de Dios. Y Jesús hasta este momento, hasta los 30 años, cuando comienza su ministerio, a partir del bautismo por Juan, a través del impulso, a través de la exhibición o del traspaso de un manto de Juan el Bautista a Jesús, vemos que Juan el Bautista no estaba claro ni estaba de acuerdo en bautizar a Jesús. Él reconoció algo en Jesús y él se sentía indigno. Pero Jesús habla de una justicia que hay que cumplir. Jesús entró, todavía no empezaba su ministerio, él todavía no tomaba ninguna aposta, ningún testimonio para poder continuar alguna generación de justicia. Y Juan era justo. Recuerden que en este tiempo el sacerdocio estaba pervertido. Y Juan, siendo del linaje, se crió en el desierto para no ser contaminado de este torcimiento del grupo eclesiástico de ese tiempo. Es por eso que Juan el Bautista era más rudo, era más quizás ermitaño, tosco, como quieran decir, incluso era más fuerte en sus declaraciones, ¿no es cierto? Pero Jesús se sometió a Juan el Bautista para ser presentado al ministerio de forma y en el orden correcto, en el orden de justicia, en el tiempo señalado. Pero miren lo importante de este acto de Jesús. Y es que es en este momento en que Jesús es declarado hijo, no antes. Dice que se abre el cielo, desciende una paloma y dice, este es mi hijo amado. Antes no había sido reconocido. Antes él estaba creciendo en gracia, en favor con los hombres y con Dios. Pero todavía no había reconocimiento de una paternidad hacia un hijo. Y es este hecho de justicia el que marca ese hito para Jesús. Este es el punto inicial de su ministerio. Y dice que en este preciso instante es que los cielos le fueron abiertos a Jesús. No es que antes no tenía el favor de Dios, tenía el favor de Dios, pero el cielo se le abrió. Él tuvo acceso a todo el recurso que Dios había destinado para que Jesús usara. Abrió los cielos, le quedaron abiertos. Y además vino sobre él
el Espíritu de Dios, que es símbolo de vínculo y de conexión con el Padre. Eso es lo que nos trae el orden del Hijo. Nos trae un cielo abierto para accesar a los recursos, y no me refiero a recursos materiales solamente, a sus riquezas, a su trono de gracia. Es por eso que la palabra dice, acercados confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién? Los hijos, porque tienen el cielo abierto para poder accesar. Y aparte, viene sobre él el Espíritu Santo. Es decir, que antes él vivió conforme a la ley, se condujo en justicia, en rectitud, en integridad, mas desde este punto donde él cumple toda justicia, dice, toda justicia, es que viene sobre él el reconocimiento de hijo, la apertura de los cielos y la conexión con su Padre, a causa de ser reconocido hijo. Entonces, un hijo, y debemos tenerlo claro, debemos tenerlo fresco en nuestra mente, un hijo tiene el cielo abierto, un hijo tiene el Espíritu Santo, un hijo está conectado a su Padre. Si no tenemos estas dos cualidades que son esenciales de un hijo, preocupémonos. Cielo abierto y conexión con el Padre. Un hijo tiene acceso al recurso de su padre. Un hijo maduro. Un hijo huíos. ¿No es cierto? Recuerden que, como les decía, el hijo pequeño, el hijo nefios, no difiere nada del esclavo porque no sabe administrar. Pero un hijo huíos tiene acceso libre al recurso, a la exousia de Dios. Y mucho más importante que esto, tiene dunamis, tiene autoridad para poder ejercer y ocupar ese recurso. Un hijo bien posicionado, un hijo bien posturado, con una postura adecuada, no le pide a Dios, porque tiene acceso. Y ya hemos sido instruidos de eso. Muy vital y quizás mucho más trascendente, porque abarca estos dos puntos anteriores, de cielo abierto y conexión con el Padre, es que un hijo tiene autoridad delegada de su Padre. Miren Mateo 17, del 1 al 5. Vamos ahí, por favor. En este pasaje también Dios declara que es un hijo amado. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, nuevamente, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me agrado. A él oíd, a él oíd. La palabra complacencia viene de una palabra griega que es eudoqueo. Les voy a dar algunas palabras porque es necesario que entendamos para entender el significado de esto. Que tiene que ver con pensar bien, con ser aprobado respecto de un acto, y se descompone de una palabra que es bueno, y doqueo, que tiene que ver parecerse o tener reputación, que también hace referencia a manifestar algo. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco.
porque hace algo bien, porque se parece a, porque manifiesta algo. A él oíd. Y eso es delegación de autoridad. Vemos que cuando Dios envía a alguien y delega algo, le da la autoridad al otro de declarar y hablar y ser un parlante de Dios. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 23:20. Dice, yo voy a enviar mi ángel y a él oíd, porque si lo oyes, vas a oír mis palabras. Y eso es vital, anótelo. Y Jesús decía algo así del Padre. Juan 6:38 decía que él hacía la voluntad del Padre que le había enviado. Juan 5:19 dice, lo que ve del Padre era lo que él hacía. Juan 5:30 dice, la justicia y la voluntad del Padre es la que yo hago. Mis juicios no son mis juicios, sino que los juicios que yo oigo, que el Padre dice y hace, es lo que yo hago. Juan 12:49 dice, lo que el Padre me dice que digo es lo que yo voy a decir. Eso es ser un hijo, eso es ser representativo, eso es ser semejanza, eso es ser representación exacta del Padre. Eso es manifestación. Manifestación que Romanos 8:29 dice que la creación anhela ardientemente, continuamente, fervientemente, desea y espera, porque está atada y está esperando una manifestación de hijos para ellos también ser liberados. Y hace un tiempo atrás hablábamos, ¿liberados de qué? De su función, de su representación, de su orden en la creación de Dios, en el diseño original. La bestia no peleaba con el hombre, la bestia no devoraba al hombre. Y eso entró a causa de una atadura. Y manifestación viene de una palabra que es apocalipsis. Y también les voy a hacer una referencia respecto de esta palabra. Apocalipsis, que significa revelar algo, develar algo, manifestar algo. Que tiene que ver con quitar la cubierta, destapar algo, descubrir algo. Pero miren, esta palabra está compuesta por dos. Apo, que tiene que ver con quitar, con develar, y caluptus, que tiene que ver con algo secreto que es hurtado, que es escondido de ti. Entonces, yo sé que quizás se perdieron, se les voy a hacer un resumen. Manifestación, en su concepto profundo, tiene que ver con descubrir algo que estaba oculto y que se te había sido robado para darlo a conocer en un tiempo. Y Romanos 8:28 dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y recuerden que a nosotros se nos quitó un privilegio de sojuzgar, de señorear, de administrar algo a causa del pecado. Esto es el patrón del Hijo. La manifestación es volver a descubrir, a mostrar el patrón que me había sido robado y expresarlo de la forma correcta. Eso es lo que hizo Jesús. Reveló, destapó, descubrió y mostró el diseño de un hijo en la tierra. Mateo 17:9-13 dice, en este mismo contexto, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis
a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, tenían una información privilegiada, pero que era un secreto. No podía ser. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero. En un orden, Elías viene primero. Y vino. Dice, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Esta palabra tiene que ver con reconocimiento. Es epignosco, que tiene que ver con reconocer, familiarizarse por completo con aquello que yo reconozco, entender y conocer aquello. Y esto no tiene que ver solamente con conocer y entender algo, sino que también darse cuenta del tiempo, lugar y el orden en el cual encaja. Entonces es mucho más preciso, porque no tiene que ver solamente con decir, sí, yo creo que tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, pero también tiene que ver con un tiempo, tiene que ver con un orden y tiene que ver con un lugar. Y eso tiene que ver con el kairos de Dios, con el momento exacto, con el cuándo se manifiesta la gracia de Dios en tu vida y cuándo es el tiempo oportuno para que la sazón que significa el kairos venga a expresarse a través de tu vida. Gracias. Tiene que ver con distribución, epignosco. Tiene que ver con verdad, tiene que ver con dirección, tiene que ver hacia dónde y sobre dónde se está moviendo. No es solamente reconocer, no es solamente decir, sí, eso. Eso no es entendimiento, eso no es conocimiento. Conocimiento es mucho más profundo. Tiene que ver con mirar, pero saber que está acá, que se va a mover en el tiempo exacto y en el orden en el cual se manifiesta. Por lo tanto, ¿cuándo? ¿Cuándo es y cuándo no es? ¿Cuándo sucede, cuándo no sucede? ¿Cuándo está pasando? Tiene que ver también con el entendimiento. Entonces, más precisamente es cuando deja de operar una estación o un movimiento de Dios para que comience otra estación o movimiento de Dios. Esto es verdad presente. Esto es 2 de Pedro 1, 12 creo. Esto es tener conocimiento, entendimiento de una verdad presente. No es solamente tener una revelación, es entender los tiempos en cuando Dios se está moviendo de tal forma y cuando está transicionando a otra forma. No es que Dios cambie, es que Dios a través de los tiempos opera de forma distinta, a través de su multigracia. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 12 dice, por medio de las cuales nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y a través de esa naturaleza divina, obviamente, la potestad de ser hijo de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente que estén, sino que abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Otra versión apunta y dice estériles, que es lo mismo que ser una persona sin fruto. El conocimiento te permite tener fruto. Sin frutos, ¿en cuanto a qué? Dice, al conocimiento. Sin fruto en cuanto al conocimiento. Porque si tú no tienes conocimiento o no tienes el conocimiento acabado, no puedes tener fruto en cuanto al conocimiento.
Y si no tienes fruto en cuanto al conocimiento, no tienes fruto en cuanto al conocimiento, porque no sabes cómo Dios se está moviendo. No puedes saber cómo, no puedes tener fruto si no sabes cómo Dios se está moviendo, cómo Dios quiere operar. No tiene que ver con volver a la senda antigua, como decía el pastor, en la forma en cómo hacíamos las cosas. Tiene que ver con la pureza, con los pilares y con las doctrinas que debemos manejar para poder expresar la semejanza de Dios. Entonces, no dejarán estar ociosos ni sin frutos, es decir, estériles en cuanto al conocimiento. Esto es reconocimiento en cómo se moverá Dios, ¿no es cierto? En conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, no erraréis, no te equivocarás, producto de la ignorancia del movimiento de Dios, de hacia dónde se dirige Dios. Esto es lo que declara Oseas 4:6 cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no tuvo fruto de conocimiento respecto de lo que Dios quería hacer, respecto de dónde Dios se quería mover a través de su pueblo y en la expresión de toda su deidad para con la tierra. No erraréis jamás. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa. Hay otra versión que dice, será abundantemente suministrada entrada al reino eterno. Esto es acceso libre, ilimitado, al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Hablamos de una verdad presente? Sí, que sabemos qué es lo que Dios está haciendo. ¿Pero para qué? Para saber hacia dónde se está moviendo Dios. Y eso es vital, eso es fundamental, porque teniendo conocimiento y entendimiento de los tiempos, discerniremos y reconoceremos, tendremos ciencia y conocimiento. Romanos 3, 9 al 12 dice que no hay justo. ¿A raíz de qué? De que falta entendimiento. Y los hijos de Dios son justos. Y cuando no hay entendimiento hay falta de justicia, porque no se sabe qué es lo que se tiene que hacer. Y cuando no se sabe lo que no se tiene que hacer, somos un pueblo que está sin muro. Recuerdo que Proverbios declara que sin justicia no tenemos muro. Y una ciudad sin muro está pronta a ser destruida. Los muros representan fortaleza, protección, y son parte vital de una casa, de una familia. Una casa en un contexto cultural en el cual se escribió la palabra de Dios, tiene que ver no solamente con cuatro paredes, tiene que ver con un entorno que protege. Y el salmista David retrata muy bien y profetiza muy bien que la justicia es la que eleva los muros alrededor de una casa. La integridad y la rectitud es lo que eleva esa protección. Entonces, retomemos Mateo 17, 9 al 3. Dice que los discípulos le preguntaron, ¿por qué los escribas, que eran entendidos y doctos en la palabra, dicen que es necesario que venga primero Elías? Y Jesús le dice, sí, en el orden tiene que venir primero. Y Él va a restaurar todas las cosas. Dijo, es más, Elías ya vino. Dijo, y no le reconocieron. Más abajo dice que los discípulos entendieron o comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. Pero hablamos de un primer Elías, o del espíritu de Elías, que reposó sobre Eliseo, que después de Eliseo reposó sobre ¿quién?
sobre nadie. Hasta que apareció Juan, que decían que parecía a Elías, que era el manto de Elías. Y después cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, ese espíritu, porque no es el espíritu de Elías, es el espíritu de Dios que reposó sobre Elías, que se traspasa sobre Jesús. Entonces, déjenme hacerle una pregunta. ¿Elías restauró las cosas? El primer Elías, ¿restauró todas las cosas? ¿Eliseo restauró todas las cosas? ¿El segundo? ¿Juan el Bautista restauró todas las cosas? Porque dice aquí que los discípulos comprendieron que hablaba de Juan el Bautista, pero respecto a que no le recibieron. Entonces digo yo, Elías ya vino y no le reconocieron. Pero Jesús habla de un Elías que va a restaurar todas las cosas. ¿Quién restauró todas las cosas entonces? Malaquías 6 declara, Malaquías 4, 5, 6 declara que Él va a convertir el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ese es el orden, paternidad para que haya hijo. Padre siempre ha tenido el corazón volcado hacia nosotros, pero el hijo ha endurecido su corazón. Recuerden que la palabra dice, volveos a mí, volveos a mi reprensión. Un padre es el que reprende. Dios siempre ha estado como padre. Él es un padre eterno. El problema es con el hijo. Y nosotros no podemos ser padres si primero no somos hijos. Y eso es vital. Entonces, si Juan el Bautista tampoco restauró las cosas, y Jesús declaró que iban a ser restauradas todas las cosas, y la palabra declara que por el primer Adán, toda la humanidad cayó, pero por el segundo Adán, todos entraron. Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Este versículo yo lo toqué con el tema de la justicia. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si bien Juan el Bautista tenía este espíritu, no completó ni restauró todas las cosas. El que restauró todas las cosas y las cumplió hasta el final fue Jesús. Jesús restauró el modelo. Jesús mostró el modelo. Jesús develó, sacó el modelo que había sido robado en el Edén. Y lo mostró para que nosotros pudiésemos manifestarlo de la misma forma. Mateo 17:5 decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Mateo 13 y 15 y 17 dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces esta frase tiene que ver con algo esencial, complazco, ya les dije lo que tenía que ver. Algo bueno, un hecho agradable, un hecho que se cataloga y se evalúa como bueno. Y si nos remontamos al principio de las cosas, porque esta frase es lo que retorna algún orden original que hubo en alguna oportunidad. Dice, este es mi hijo amado en el cual me complazco. De aquí al comienzo de los tiempos, faltaba algo bueno. Dios miraba y no había bueno. Había ciertas personas buenas, ciertas personas sobre las cuales Dios tenía misericordia y derramaba cierta gracia para poder perpetuar linajes de perfección. Tenemos a Enoc, a Moisés, tenemos a Job, tenemos a Sem, y así, un linaje del cual podemos rescatar algo de justicia. Pero el hombre había caído y estaba ligado a concupiscencia. Entonces, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Se remonta a restaurar una función que antes le había sido ya entregada al hombre. Vamos a Génesis. Ya estoy terminando. Creo que sí. Creo. Génesis, versículo 4. Génesis 1, versículo 4.
Miren, y vio Dios que la luz era buena. En el versículo 3 dice, y dijo Dios sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. ¿Se acuerdan que este es mi Hijo amado en el cual me complazco tiene que ver con algo bueno? Ok, para allá vamos. Y dijo la luz, y vio Dios que la luz era buena, el versículo 4. El versículo 10 de Génesis 1. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. 11. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra, esté en él sobre la tierra. Y fue así, el 12. Produjo pues entonces la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Nuevamente, vio Dios que era bueno. Versículo 18. Y para señorear, bueno, ustedes han leído mucho este capítulo, por eso estoy saltando. Y para señorear en el día y en la noche, estamos hablando de las lumbreras, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. De nuevo, versículo 21. Solo quiero mencionar algunas cosas. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Su creación era buena. 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. 31. Ya vamos a terminar. No vamos a pasear por todas las buenas. ¿Ya? Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno. Dice, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Ya sabemos todo el resto. Y veamos el capítulo 2, versículo 18 de Génesis. Aquí vamos a ver una negación de lo que anteriormente habíamos visto. Cuando Dios da una instrucción a los árboles, a los frutos, y que los frutos carguen semillas según su especie, según su género, y el ganado tenga descendencia según su género, y todo tenga su orden, y Dios ve que es bueno, porque funciona como tiene que funcionar, y Dios aprueba que está funcionando como funciona, como Él dijo que tenía que funcionar, es bueno. Miren aquí lo que aparece en el versículo 18, y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No es bueno, no funciona bien el hombre, así como está. Le haré a alguien para que funcione como tiene que funcionar. Bien. Esta palabra bueno que hemos leído en distintos versículos tiene que ver con una palabra que es tov, que tiene que ver con algo bueno, con algo fértil, con algo funcional, con algo correcto, con algo que funciona adecuadamente según la instrucción. Que funciona. Esa es una palabra vital, funciona. Entonces cuando vemos que Dios crea todas las cosas y dice es bueno en gran manera, es que todo funciona como Él dijo que tenía que funcionar. Pero cuando cayó el hombre, todo lo bueno fue atado a la concupiscencia, al pecado original, y se trastocó todo eso. Por eso que Romanos 8 dice que la creación también anhela la manifestación del patrón original para que vuelva nuevamente a ser bueno. No tendríamos calibre de fruta. Comeríamos la misma fruta que exportamos. Pero en general ustedes ven una fruta que se exporta
no tiene nada que ver con la fruta que nosotros compramos en la feria. Ni la fruta más rica se parece. Es impresionante. Tiene que ver con lo que funciona en el diseño de forma correcta, de forma exacta. Y el funcionamiento nos da seguridad de éxito. No éxito en cuanto a logros, en cuanto a plenitud de vida material y superficial, en cuanto a éxito de nuestra función y nuestra labor en el lugar donde estamos. Nos asegura que nuestra asignación sea realizada de forma correcta. Entonces Cristo vino a hacer bien lo que el hombre dejó en algún momento de hacer bien. Cristo vino a manifestar, a descubrir y a develar el diseño que en algún momento el hombre dejó de hacer bien. Y entendemos que cuando el hombre dejó de hacer bien las cosas, lo que sucedió es que comenzó el sistema, como les dije alguna vez atrás, el sistema del sudor. Dice, porque ahora tienes que trabajar y con tu sudor tienes que sustentarte. Antes el hombre no se sustentaba del sudor. No trabajaba la tierra, sí. La administraba, sí. La señoreaba, sí. Pero no sudaba. ¿Por qué? Porque funcionaba. Porque era bueno. Pero en cuanto dejó el orden de Dios y el diseño de Dios, comenzó a sudar. Porque no comenzó a funcionar, sino que comenzó a trabajar, comenzó a ocuparse y no a funcionar. Que es distinto. Cuando ocupamos, cuando trabajamos algo, lo sobrecargamos y finalmente lo terminamos rompiendo, haciendo tira, pedazos. Y es por eso que muchas personas están saturadas. Es por eso que el sistema nos satura. El sistema del sudor nos tiene, espero que no nos tenga a nosotros los hijos de Dios, pero el sistema lo que hace es te oprime, te desgasta, te presiona. ¿Para qué? Para destruirte, para sacarte de tu función correcta. Es por eso que Dios instaura un reposo. Es por eso es que Dios devela una atmósfera en la cual nosotros descansamos y no vivimos según nuestro sudor, sino que en esta nueva generación, en esta regeneración de el Adán caído, en esta nueva criatura, estamos en el sistema del reposo, en el sistema donde hay gracia, en el sistema donde hay provisión de Dios. Cristo vino a restaurar todas las cosas a través de la plataforma y del patrón de hijo. Él trajo el patrón que estaba oculto y hurtado desde Edén. Lo expuso y lo manifestó y lo impartió a sus hijos, sus discípulos. Lo trajo a la luz para que fuésemos vueltos al funcionamiento exacto de lo que Dios tenía en mente cuando dijo que el hombre era bueno en gran manera. Él quiere complacerse de ti y quiere complacerse de mí. Pero para que se complazca de ti y de mí, tiene que hallarnos funcionando bien. Tiene que hallarnos trabajando. O sea, no trabajando, no sudando, sino que fluyendo en nuestra asignación. Nosotros no debemos sudar, tenemos que fluir en lo que hacemos. ¿Por qué tiene que ser una carga la asignación que Dios nos da y no un goce? David decía, yo me deleito en tu ley, medito de día y de noche. David entendía muy bien los tiempos y era un hombre que vivía sin duda en otro nivel de gracia. Aun cuando en ese tiempo no estaba la dispensación de la gracia. Porque a veces entendemos que cuando hablamos, estamos en el periodo de la gracia, antes no había gracia. Y la gracia de Dios siempre ha existido. La gracia de Dios siempre ha estado para la humanidad. El punto es que con Cristo podemos dispensar esa gracia. Dispensarla. Porque somos hijos. Porque tenemos el recurso y el acceso a toda la riqueza de nuestro Padre para poder
otorgarla e impartirla a otro. Él quiere complacerse de ti, pero nos tiene que hallar funcionando, siendo eficientes, eficaces en nuestra asignación, caminando el camino que Él nos asignó para andar, que Él nos predestinó, según Efesios 2:10, siendo funcional, no sudando, no trabajando. Y no trabajando no significa que no nos esforcemos, sino que fluyendo en lo natural para lo cual nosotros hemos sido creados. Y eso cambia todo nuestro esquema, porque no nos preocupamos, porque un hijo no se preocupa, porque un hijo no compite, ya lo hemos escuchado, sino que un hijo fluye, un hijo hace lo que tiene que hacer, un hijo no se siente amenazado por otro hijo, sino que un hijo hace lo que le toca hacer, y punto. Entonces no vemos preferencias de padre. Un padre no hace preferencias, un padre designa. Un padre ama a todos sus hijos igual, o debiese. Si no, si hay preferencias, revise el patrón que está en su vida para con sus hijos, porque todos sus hijos son iguales. Tienen gracias distintas, asignaciones distintas, pero el amor y la paternidad es una. No hay diferencias. No hablamos de esfuerzo, hablamos de fluir, porque un hijo no se esfuerza, funciona y fluye. Fluye porque hace lo que ve que el padre hace. No se esfuerza ni se preocupa. Es. Un hijo es. Y a eso tenemos que apuntar. A eso apunta la circuncisión en nuestra vida. A que nosotros seamos. Esto requiere rendición de nuestra voluntad. Requiere entrega, pero también requiere conocimiento y entendimiento de los tiempos. Y cito nuevamente algún versículo que indiqué anteriormente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce mis pensamientos, conoce mis deseos, conoce lo que tengo en mente yo para hacer. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Y ve si esto estorba tus caminos que son más altos que mis caminos. Y guíame en el camino eterno. Y guíame en tu camino alto. Insértame en tu propósito. Jeremías, yo Jehová escudriño la mente y tus pensamientos, tu futuro. Prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Le está hablando a los hijos, le está hablando a los justos, le está hablando a los que funcionan en un diseño correcto, en un diseño exacto. Sobre ti fijaré mis ojos. Y que Dios fije sus ojos sobre ti tiene que ver con que Él está atento. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Hermanos, entendimiento, entendamos. No tiene que ver con conocer de punta a cabo cada letra de la palabra. Tiene que ver con entender cuál es el espíritu de la palabra, cuál es el espíritu de sus principios, cuál es el punto en donde Dios se mueve y muda los tiempos. Él muda los tiempos. Él trasciende los siglos, trasciende las eras. Él está fuera del tiempo y Él hace como Él quiere. Hermanos, no seamos como el caballo ni como el mulo, que no tienen entendimiento, para que Él pueda instaurar sus caminos en nuestra vida, para que Él pueda examinarnos
para que Él pueda probarnos, para que Él pueda ver si hay algún camino de perversidad en nuestra vida. Y perversidad no piensen que es solamente pecados atroces, sino que con algo que no vaya en concordancia, ni vaya en el orden en el cual Dios nos ha diseñado, en el cual no hayan estándares suficientes para que nosotros podamos también caminar en su voluntad, que es su justicia, con la cual entramos en Sión, la ciudad celestial, donde están sus hijos, donde hay reposo, donde hay provisión, donde está su presencia, donde nada nos falta. Pónganse en pie, hermanos, vamos